Nos acompaña Omar Bautista, él es el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores. Un poco la agenda para trabajar en el día de hoy, Omar, y gracias por venir a estar con nosotros. Es un poco recurrente, ¿no? Porque siempre están presentes una serie de temas que afectan al sector. Recién Conindustria presentó la encuesta de coyuntura. Bueno, había cierto aliento cuando finalizó el año 2021, y estamos en 2022 y el primer trimestre señala y registra que, bueno, se detuvo en seco, hubo un frenazo en ese movimiento ascendente del sector industrial, y eso los debe afectar a ustedes también, ¿no? Y otras cosas que vamos a hablar sin duda alguna. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación a tu programa y sobre todo gracias por el seguimiento que tú haces de los sectores industriales, muy importante conocerlo. Ahora, en el caso de los fabricantes de autopartes, en esa encuesta de coyuntura aparece el sector de autopartes automotriz con un 22% de capacidad utilizada. Eso quiere decir que seguimos con una muy baja capacidad utilizada en la fabricación. Y es que, y eso pasa porque el mercado está inundado de repuestos importados sin pago de impuestos y hay una informalidad tremenda también. Todo ello compite deslealmente con la producción nacional, que está obligada a pagar impuestos, es muy formal, está sometida a constantes inspecciones por parte del CENEAT. Entonces, vemos... Oye, ustedes también tienen que pagar todos esos impuestos si, por ejemplo, traen materia prima para la elaboración de productos manufacturados en Venezuela, de autopartes también. Además de eso, y está el impuesto también a las grandes transacciones, que afecta más a la producción que a las importaciones. Entonces, la verdad es que no hemos podido recuperar este sector industrial por muchas razones. El sector oficial, lejos de apoyar al sector industrial, está legislando un poco para promover más las importaciones, que es una cosa totalmente inconcebible, o sea, no se entiende. Se dice que se va a apoyar al sector industrial, pero entonces en blanco y negro, en Gaceta Oficial, hacen otras cosas totalmente contrarias. Entonces, de verdad que la situación sigue siendo muy complicada para el sector de fabricantes de autopartes en el país. Sí, porque cuando tú, por ejemplo, examinas que cada cierto tiempo se extendía, digamos, el plazo de exoneración para el pago de los aranceles de aduana, el impuesto al valor agregado y otros tributos, pero resulta ser que ahora decidieron hace poquito, recientemente, extenderlo de una vez hasta el 31 de diciembre de 2022, o sea que ustedes van a estar transitando sobre una ola de inestabilidad el resto de este mismo año. Bueno, fíjate, ahí quiero explicar lo siguiente. Eso fue una publicación de dos decretos, uno el 1 de mayo y otro el 2 de mayo. El 1 de mayo publicaron el decreto de exoneración. Sí. En el decreto de exoneración nosotros teníamos incluidos 64 códigos arancelarios. Gran parte de esos códigos arancelarios salieron de ese decreto, ¿verdad? Pero el 77% de las importaciones, o sea, el volumen grande, salió de allí, pero se metió en el otro decreto, que es el decreto que reforma el arancel de aduanas. Y este decreto, pues, establece algo contradictorio para nuestro conocimiento, que es en un capítulo 98, se crea la figura del régimen de contingente arancelario, que el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior va a administrar, va a emitir certificado de exoneración en base al abastecimiento y al equilibrio del mercado. Y en esa parte incluyen los neumáticos y la batería, que representan el 77% del impacto fuerte en nuestro sector industrial. Entonces, salimos de un decreto que tenía vigencia por un tiempo a una reforma de arancel de aduanas que es permanente. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ahí nosotros no entendemos que si se va a apoyar el sector industrial, se estén aplicando medidas que lejos de ayudarlo, lo castigan. Sí, es lo paradójico, lo que tú también mencionabas antes. O sea, porque también hace muy pocos días el gobierno decía, bueno, vamos a promover las exportaciones, vamos a estimular a un sector industrial o a un sector agrícola también, o los que fuesen, para darles aliento y puedan entonces en ese sentido pues mejorar la producción nacional. Pero si me vienes y me tiras a que el decreto que me restringe totalmente, donde yo sigo tomando sobre mí las cargas y al final de cuentas, bueno, las importaciones siguen, yo creo que la reanimación de ese sector industrial va a ser pues muy poca, ¿no?
y ocurre con todo el sector industrial. Tenemos también presente una sobrevaluación de la moneda. Sí. ¿Qué significa eso? Que los productos nacionales tienen un costo adicional a los productos importados. Entonces, de igual manera, estamos ahí sufriendo pues una situación que se favorece más las importaciones que a la producción nacional y también a las exportaciones. Nuestro producto es más costoso y para exportarlo cuesta más, o sea, hay que tener una competitividad internacional y no la podemos tener si tenemos una sobrevaluación de la moneda. Ahora, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué hay esas paradojas en el discurso oficial en ese sentido? ¿Por qué se siguen tomando decisiones que perjudican al sector industrial? Porque lo que ustedes querrían, y eso lo decía también el presidente de Conindustria, es cierto equilibrio. Ustedes no se oponen a las importaciones, pero sí a una competencia que sea más leal, ¿no? Y en el sentido ahí está en vigencia, o entraría en vigencia la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Tú compites y la gente compraría, o quien vaya a adquirir productos automotores en función también de calidad y precios y todo eso. Sí, nosotros opinamos igual, o sea, no estamos en desacuerdo con las importaciones, pero las importaciones de productos terminados deben pagar impuestos, igual como pagamos los fabricantes de autopartes impuestos y estamos sometidos a fiscalizaciones permanentes del SENIAT. Pero el argumento que hay, ¿cuál es? Cuando ustedes conversan con la gente del gobierno. ¿Qué les dice? El argumento siempre ha sido el abastecimiento. El abastecimiento, pero no hay razones para decir eso en estos momentos, porque el desabastecimiento hubo cuando teníamos penalizado el uso del dólar. Claro. Cuando estaba vigente y de manera fuerte la ley de precios justos, ¿verdad? Y cuando no teníamos quizás una sobrevaluación de la moneda como la tenemos hoy en día. Hoy todo favorece a la importación. Está libre la importación. El ingreso de los repuestos chinos es masivo, no solamente en Venezuela, sino en toda América. Entonces, no hay razones como para decir de que se va a hacer un nuevo desabastecimiento porque hay una despenalización del uso de la divisa y eso promueve no solo la producción, sino también la importación. Sí, desde luego. Bueno, vamos a hacer una pausa, Omar, y continuaremos enseguida para seguir compartiendo con nuestros televidentes. Conversamos con Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FAVEMPA. Bueno, continuamos conversando con Omar Bautista. Bueno, no es fácil lo que les toca a ustedes. Decías y mencionabas también, Omar, el caso del impuesto a las transacciones financieras. ¿Cuál ha sido el impacto hasta ahora de ese impuesto en el sector que tú representas? Bueno, no se ha podido apreciar mucho porque tenemos una baja actividad industrial y no se ha podido apreciar, pero las informaciones que se tienen, o sea, los cálculos que se hacen, es que va a haber un incremento en los precios por ese concepto. Algo que no nos parece correcto, pues en el sentido de que ya hay suficientes aumentos en los costos, ya necesitamos una reactivación de la actividad económica y eso lo que hace es retrocederla. Tenemos una situación muy problemática con el tema de la energía eléctrica. Sí, también. En el interior del país es recurrente las interrupciones de la energía eléctrica y eso está dañando los equipos. Pero no solo eso, sino que hay unos contratos para suministrar energía desde hace muchos años. Esos contratos se han querido reducir, las empresas necesitan solicitar una reducción y Corpoelec no atiende eso. ¿Por qué hacen una solicitud? Porque están pagando un servicio que no están utilizando. Se utilizaba cuando las empresas estaban utilizando el 80% de la capacidad instalada, el 100%. Hoy día hablamos de 22% promedio. Entonces se necesita un ajuste y Corpoelec no lo entiende. Y por otro lado, el tema del cobro es excesivo, o sea, no se corresponde con el consumo actual. Sí, es como que les cobran como que si estuviera la actividad bollante, estuvieran ustedes en capacidad a tope en la fabricación de y no productos. hay receptividad para escuchar esos planteamientos y para tomar medidas que puedan ayudar al sector industrial. Sí, definitivamente. Trata de despejarme una duda. He escuchado por allí, he leído por allí, he recibido alguna información sobre una especie de movimiento que surge para ver si logran reanimarse y reactivarse las plantas de ensamblaje. ¿Qué tan cierto es eso?
¿Y cómo entra el sector allí si eso ocurriera? Desde luego, sería muy favorable, pero yo no sé si es verdad, hay mucha especulación en ese sentido, pero siento que hay un movimiento de exhortar al gobierno para que dé condiciones, para que puedan regresar las plantas, los factores de inversión internacional y puedan reanimar. Bueno, eso no se corresponde con lo que venimos observando en lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional. Justo en este segundo decreto que te comenté, que se reforma el arancel de aduana, se incluye un aspecto que no estaba en el arancel de aduana, que es que el Ministerio de Industria y Producción Nacional puede otorgar certificado de exoneración para importar vehículos terminados, camiones terminados, autobuses terminados, tractores, etcétera, todos esos bienes. Y eso contradice con lo que tenía el decreto, que era solamente aprobar las partes y piezas importadas para el ensamblaje de vehículos. Entonces, no, todo lo contrario, o sea... ¿Te parece también contradictorio entonces? Se está hablando de reactivar la industria ensambladora nacional, que era una gran generadora de empleo, por cierto, y un aporte significativo al Producto Interno Bruto, pero por otro lado estás autorizando que las importaciones pueden ser hasta masivas de automóviles, transporte público, tractores, etc. Y exoneradas, pues entonces eso no estimula una posibilidad de reactivar el ensamblaje de vehículos, por el contrario, la aleja aún más, pues. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Porque es que son tantas dificultades y en ese sentido a veces uno se llena de incertidumbre y de dudas. Bueno, sí. Si se dice esto, pero se haciendo lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención de un discurso por aquí y una acción por acá? Sí, todas esas medidas sin duda generan incertidumbre, aleja las inversiones, aleja la posibilidad de generar nuevos empleos bien remunerados y muy bien capacitados, como lo que hace la industria automotriz y el sector de autopartes. Nuestro rol allí es seguir luchando, seguir haciendo propuestas como permanentemente la hacemos para que se corrijan todas esas distorsiones y que se invierta la situación que tenemos. Mira, ayer me comentó un fabricante que imposible competir porque no solo con las exoneraciones. Hay masiva invasión de productos chinos. Sí, de paso, está también otro tema que hemos conversado en otras ocasiones, la garantía y la calidad de esos productos. Sí, no, entonces dice, es que si yo quisiera ser importador, tampoco puedo dar con los precios, porque yo tengo que pagar impuestos y en el mercado no están pagando impuestos, entonces esos tienen mejores precios que nosotros. Entonces, la situación es dramática y bueno, y te digo, o sea, preocupante, vienen cerrando empresas, si esta situación no se revierte, va a seguir cerrando empresas, vamos a seguir perdiendo empleo. ¿Cuántas empresas han cerrado el sector para este momento que tengas tú, bueno, o la fíjate, Cámara tenga un cálculo? Hace como 10 años nosotros teníamos algo así, un poco más de 100 empresas, hoy día tenemos alrededor de 60 empresas. Todavía tenemos una situación, vamos a decir, en cantidad de empresas importantes. Claro, algunas de ellas paralizadas totalmente por falta de trabajo, otras que están por debajo del 22%, otras que están por encima. Pero la situación es muy precaria, es muy complicada y es lo que más nos preocupa y por eso luchamos, para que existan mejores condiciones, para que estas empresas se reanimen, se reimpulsen y podamos pues recuperar ese espacio que teníamos pues en el sector industrial a nivel general, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Ahora te quería comentar, hay por supuesto una importación formal, autorizada, etcétera, fundamentalmente de productos automotores chinos, pero también en algún momento ha habido problemas con el contrabando, sobre todo el contrabando que llega de Colombia o incluso de Brasil. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, ahí tenemos el problema de las importaciones puerta a puerta, que normalmente se utilizaban para uso familiar, eso se ha distorsionado. Hoy día vemos containers que ingresan puerta a puerta, eso significa que no pagan impuestos. Entonces, eso sigue existiendo, también hay mucha falsificación en algunos rubros. Sí, pues está el tema de control de calidad, ¿no? Sí, totalmente, eso está bien descuidado, pues en el sentido de que tú ves, por ejemplo, los aceites, cualquier cantidad de aceite, y unos aceites de esos falsificados te pueden dañar la vida del motor y del vehículo, pues entonces es un costo adicional, eso no se está agilizando, por el contrario, se está incluyendo también para que se otorgue certificado de exoneración para promover más la importación. Entonces es algo que no se entiende. Sí. Fíjate, hablando de esto, hay una gran obsolescencia y con esto concluimos del parque automotor venezolano, está envejecido sin duda alguna. Estas importaciones que pudieran darse de vehículos, ¿pudieran garantizar la renovación o el cambio? O sencillamente es muy puntual
y hay que ver también y medir el sistema de precios con que van a llegar esos vehículos. ¿Qué pudiéramos decir en ese sentido? Sí, lamentablemente en los últimos 6 años en Venezuela hemos ingresado alrededor de 30.000 vehículos. Eso no es nada para la renovación del parque. El parque automotor anualmente se le incorporan 100.000 vehículos. La pérdida del poder adquisitivo y los altos costos han impedido pues que haya un consumo mayor de vehículos, de ventas de vehículos, y por eso es una de las razones que las ensambladoras están paralizadas, porque ellos necesitan hacer inversiones importantes, porque hay cambios de modelo y no pueden amortizar esas inversiones con los volúmenes tan deprimidos que existen. Entonces, ¿qué se necesita allí? Se necesita reactivar el crédito bancario para la adquisición, no solo de materias primas que nosotros venimos planteando, sino también para el usuario, para la compra de repuestos, para la compra de vehículos, sino también algún programa que estimule la renovación de vehículos como existe en otros países, que tu vehículo viejo lo entregas como parte de la cuota inicial, hacer programas de ese tipo, pero es importante su renovación porque son 22 años de antigüedad promedio que tiene el parque automotor y preocupa bastante la seguridad que pueda tener. Bueno, Omar, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, mucha información importante en este sentido. Una pausa, al retorno, lo actual.